buenas noches, no sé por qué hay gente que va a ver este video en en otro tiempo, pero bueno, un saludo a todos los que se están conectando, los que se comienzan a conectar, pero también a aquellos que en el camino se van a conectar. Tenemos esta hora un tiempo especial, un tiempo maravilloso donde nos podremos acercar a la palabra, a Dios. Tú desde tu casa, desde tu lugar de trabajo, desde el carro, no sé desde dónde estés, pero gracias a Dios por estos medios de la internet que nos podemos comunicar. Así es, y pues es un gusto una vez más también para mí poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Creo que a pesar de que con muchos estamos lejos, estos momentos también han sido gratos porque podemos encontrarnos, nos unen. Sí, tenemos amigos que nos han escrito de otros lugares no de Bogotá, sino también de afuera, de otros lugares del mundo, pero igual, donde quiera que estemos, cuando nos reunimos, cuando tenemos este tiempo con Dios, pues es importante que nos volvemos como una familia. Espero que hoy sea un día de bendición para tu vida, un día de felicidad, un día de respuesta, un día de ánimo. Y para eso vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta hora y nos permita a través de este medio escuchar, recibir su palabra y vivirla, que es lo más importante. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos acercarnos a ti a través de estos medios, acercarnos en comunidad. Gracias por aquellos que están conectados ya y por los que se conectarán, Señor. Yo creo que hoy es un día especial. Bendigo cada vida que se está conectando, cada familia, Señor, porque ya hay familias que se están conectando y ruego, Dios, que a todos nos hables, nos edifiques, nos bendigas y nos lleves a alcanzar lo mejor que tú tienes para nosotros a través de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy le hemos dado como título al mensaje que tenemos hoy, primero lo primero. Primero lo primero. Y quisiera que pensáramos por un momentico, si alguien te dice primero lo primero, ¿en qué piensas? ¿Qué piensas tú si alguien te dice primero lo primero, Ani? Pues que hay un orden, ¿no? Hay un orden de pronto para aquellas cosas que quiero alcanzar, para primero lo primero, en aquello en lo que estoy realizando, pues hay algo que le da, o sea, que es ese punto de partida para poder alcanzar ese propósito, esa meta o eso que quiero lograr. ¿Alguna vez te lo han dicho en la vida? Pues sí, muchas veces ha tocado pensar que es lo primero. El primero, lo primero, muchas veces también nos han dicho como que, por ejemplo, con los hijos, quiero salir, quiero en esta temporada de evaluaciones, quiero hacer esto, quiero mirar internet, o quiero... Entonces uno casi siempre como padre dice primero lo primero, o ese es un dicho que yo tengo, que le digo primero lo primero. O sea, no quiere decir que lo otro no sea importante, pero hay cosas que hay que darle prioridad o que tienen que pasar en un orden lógico en nuestra vida. Por ejemplo, yo no puedo correr sin antes haber caminado. Es más, ahí dicen algunos especialistas que los niños necesitan el proceso aún de gatear. Claro. Y algunos padres son felices porque el niño es tan inteligente que salió, ya camina, pero eso le está produciendo un problema en su desarrollo. Es más, en estos días por las redes sociales apareció un bebé recién nacido que el enfermero o el médico lo levantaba. Lo estaban limpiando y de una vez ya... Y hacía como si fuera a caminar. Y yo decía, ¿quién sabe qué tan mal le puede generar al niño ese esfuerzo recién nacido ya cuando él tiene todo un proceso? Entonces, en la vida hay procesos que no podemos evitar o que si los evitamos o no los trabajamos, lo pasamos por alto, pues vamos a tener problemas más adelante. Decimos, ay, ¿yo por qué no desarrollo esto? No, es que te faltó. Por ejemplo, antiguamente tenían juegos didácticos donde los niños hacían, y esos juegos ayudan a desarrollar sus habilidades para que el día de mañana los puedan hacer, pues, fluir o vivir en muchas cosas. Y en la fe, en el camino de la fe, en el camino con Dios, también hay algo que es primero. Nosotros muchas veces cuando no tenemos el proceso, cuando nosotros no caminamos en el proceso de Dios, vamos a la Biblia y decimos, pero no entiendo, es un libro más, o hay muchas cosas que no entendemos porque nos saltamos procesos. Sí. Y yo pensaba en eso, que en la vida mía, yo he escuchado muchas predicaciones desde muy pequeño, desde la barriga de mi mamá podría decirlo, pero lo que marcó mi vida, lo que hizo que mi vida tuviera verdad, una fe, fue tener un encuentro con Dios. Y mira que es
tan real o tan importante ese encuentro con Dios, que cuando te escucho hablar de esto, pues enseguida viene a mi mente ese momento. O sea, yo creo que tengo muy claro ese momento en el que tuve un encuentro con Dios, porque pues de pronto, no sé, no fue algo que ocurrió porque otros me dijeron, no fue algo que ocurrió porque todos los que estaban en mi entorno en ese momento hacían lo mismo. Realmente fue algo que llegó y marcó mi vida, ese encuentro. O sea, fue algo especial, algo diferente, algo que de verdad impactó, al punto que cuando hablas de un encuentro con Dios, pues yo tengo claro cuál fue ese momento. Entonces, en la vida cristiana o en la vida de fe, es necesario desarrollar encuentros con Dios. Y no digo solo un encuentro, porque yo te puedo hablar de diferentes momentos. Pues bueno, todos los días cuando tú vas a la palabra tienes un encuentro con Dios, pero hay unos que marcan nuestra vida, que uno dice, oiga, lo que me están diciendo no simplemente lo estoy escuchando, sino eso me pasó a mí, yo lo he vivido, eso lo creo, Dios me está hablando a mí. Esos encuentros personales. Estamos en el Evangelio, o en el Evangelio, no, perdóneme que le diga, en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, haciendo nuestro devocional esta semana, y vemos que para Juan es importante en su saludo, más que saludar, hola, soy Juan, como en otras cartas, no se presentan y dice a quién, sino que parece que arranca con lo que para él es lo más importante. Y dice en el capítulo 1 de Primera de Juan, en Nueva Traducción Viviente, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y hemos ¿qué? Oído. Y a mí me llama la atención porque si tú lees estos primeros versículos, lo que está queriendo decir Juan es que él ha tenido un encuentro con Dios, que parte diciendo de lo que voy a hablar de aquí para arriba, lo que quiero transmitirles, no se trata ni de mí, porque habla de Jesucristo. Habla de ese encuentro que dice en el versículo, en el versículo 2, dice en la última parte que ese encuentro con Dios o ese Jesús se les fue revelado a ellos. O sea, esa verdad que estaba allí a la vista de todos, no todos lo pudieron ver. Pero dice en esos versículos, para no leer todo, dice, nosotros le hemos tocado, le hemos visto, le conocemos. Entonces, si algo nosotros necesitamos en nuestro camino en la fe, para que nuestra vida de fe tenga sentido, es tener un encuentro con Dios. Claro. Le decía a mi esposa hace un rato que estábamos charlando, que cuando me reuní con los jóvenes esta semana de la iglesia, y yo pensaba antes de reunirme con ellos, ¿qué es lo que yo tengo que hablarles? Y tiene que ver con esto. Yo no puedo vivir una fe, un cristianismo, porque no tiene sabor, no tiene sentido, si no he tenido un encuentro personal con Dios. Y eso es lo primero que tenemos que marcar, la importancia de ese encuentro con Dios. No sé si tú has tenido un encuentro con Dios, o has tenido un encuentro con la iglesia, un encuentro con amigos, pero la invitación de hoy es que tú puedas decir, y aquí reflexionamos algo, y quiero que tú entres ahí, porque era el análisis de ese yo lo he visto, le he tocado, nuestros propios ojos le han visto, que dice Juan, ¿cierto? Y uno diría, pero entonces, y te hago la pregunta, alguno dirá, pero Andrés, ellos lo vieron de verdad, ellos lo tocaron de verdad. Compartieron con él, lo tenían ante sus ojos, comían juntos, o sea, compartieron físicamente. Entonces, por ejemplo, el caso tuyo, tú no tuviste un encuentro así tan de carne y hueso. ¿Cómo podrías tú definir qué fue ese encuentro? ¿Cómo puedes definir? Yo también tuve ese encuentro con Dios. ¿Qué ingredientes tuvo? Pues en primer lugar fue ese momento del desarrollo de mi fe, ¿no? Porque pues obviamente en mi vida no, pues por lo que venía de un trasfondo ateo, sí. Entonces era abrir mi corazón y creer en ese momento acerca de la obra de Jesucristo. Y en ese momento, ese primer encuentro en el que realmente sentí que Cristo llegó y transformó mi corazón, como que convenció mi vida. Y a partir de eso, entonces, lo que tú decías ahorita, no es solamente como ese primer momento así impactante en el que como que entendí que realmente, pues quién era Él, sino también ese encuentro constante, conociendo su obra, conociendo
lo que él podía hacer, lo que había hecho por toda la humanidad, pero también lo que era para mí, de empezar a sanar, de empezar a transformar, de empezar a hacer cambios en mi vida, a cambiar la forma de ver muchas cosas. Entonces, eso venía siendo pues ese encuentro que impactaba, ¿no? Yo sé que nosotros tenemos aquí un escrito de más o menos lo que queremos hoy transmitir, pero quiero salirme un poquitico en el tema y ser un poquito más relajado hoy en el tema, en el sentido de que, bueno, Juan dice que lo más importante, o nos quiere demostrar que lo más importante para él fue ese encuentro, ¿cierto? Sí. Y hablamos de que él tiene toda una autoridad porque él fue uno de los discípulos, y dice, yo lo vi, yo lo toqué, yo estuve con él, caminé con él, yo cuando resucitó, yo estuve cuando Tomás dijo que sí era, ¿sí? Toda esa experiencia, el camino de Maús y todo eso, pues hay una certeza. Sí. Ahora, trasladarlo a nuestro hoy. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo asistir a una iglesia por muchos años sí. y no haber tenido un encuentro con Dios. Yo pude haber hecho una oración de fe, y yo no sé, esto puede sonar raro para muchos, pero todavía no he tenido un encuentro con Dios. Haber escuchado a Dios, haber hecho una oración, sí, porque ahí inició, pero el sabor de la vida, el sabor de la fe, y el sabor que le haya Juan, y que nos invita en cierta manera a nosotros es, necesitamos verlo, encontrarlo en nuestra propia vida. Porque sí. a ti se te puede aparecer gente diciendo, mira, Dios no existe, o esta teoría salió, hoy en día que hay tanta información buena y mala, te pueden decir, no, tú estás loco, que vas a creer eso, eso no es verdad. Pero cuando hay una verdad, porque es que Juan está debatiendo aquí, y déjeme hablar un poquitico del contexto, porque se está levantando lo que llama la Biblia falsos maestros, donde están diciendo, no, Jesús no fue hombre, no fuera Dios, y hay diferentes teorías, pero él comienza su diálogo, más que presentarse, como queriendo decirlo, oiga, es que yo lo he visto, lo que yo voy a hablar, lo que yo pienso, es una experiencia personal, ¿cierto? Si tú no has tenido un encuentro personal con Dios y alguien te dice que Dios no existe, entonces, ¿será que no existe? No, que en Discovery o en X o Y salió que se encontró la tumba de fulanito, tal. Entonces, si esa verdad no está en tu vida de una manera palpable, real, entonces pues tu fe es vana, tu fe no tiene sentido. Claro. Tú no vas a querer ni orar porque si no has tenido un encuentro con Él, pues tú vas a decir, no, yo hablo solo. O yo leo, y perdóname que te hable un poquitico, pero es que quiero hacerte una pregunta clave. Sí. Y ahí yo no sé, no te va a corchar, pero espero que espero que me la contestes. Y es tú dices, y es que utilizaste una palabra que me llamó la atención, aunque conozco tu historia, es mi esposa, es que tú hablas de que eras de un contexto ateo, sí. ¿Cierto? Sí. Y yo sé tu experiencia, de tu vida, tu enfermedad, todo ese proceso, pero yo quisiera preguntarte, ¿cuál fue tu primer momento donde tú dijiste existe como un Dios? Porque en ese contexto ateo no existe Dios, ¿no? Existe la razón, existe la libertad, existe la política, existe pocas cosas, pero Dios no existía. ¿Recuerdas tu momento especial? ¿Cuál fue? ¿En qué momento fue? Bueno, pues en mi caso, el momento que marcó mi vida fue cuando era niña y murió mi padre. Y Dios llegó a mi vida como se presentó a mí, como aquel que traía a mi vida consuelo. ¿Pero cómo fue eso? O sea, hubo un diálogo. ¿Tú pudiste sentir que algo te habló por dentro? Que... Sí, llegó, o sea, en ese momento de crisis, de dolor, de llanto, de sentir que estaba perdida. Ajá. Ocurrió eso en mi niñez, que Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Me habló como padre. ¿Qué te dijo? Y o sea, me dijo pues que él era mi padre celestial, y que no estaba sola, y que nunca me iba a abandonar y nunca me iba a faltar nada. Mire, entonces fue ese momento en el que él se presentó. Sí, o sea, yo comprendí, como mismo dice también la palabra Juan, precisamente en su carta, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, yo comprendía eso, pero también quería resaltar algo que, hablando pues de lo que ha sido ese encuentro personal con Dios en relación con lo que Juan dice, y entiendo cuando él habla de aquello que hemos visto y oído, entiendo que hay una relación, o sea, él está hablando de algo que ha ocurrido en su vida, de ese encuentro con Jesús a causa de esa relación. Entonces, si nosotros no tenemos esa relación con Dios, es
ese encuentro con Dios se fundamenta o se alimenta o crece, se fortalece a través de esa relación que nosotros tenemos con Él. Entonces mira lo que yo quiero resaltar aquí. Y es que no se necesita, para tener ese encuentro con Dios, haber iniciado en medio de una iglesia. Tú pudiste haber tenido un encuentro, mira, ellas están, no hablemos de detalles, pero estaba en un país ateo, estaba en una, pues que no conocía a Dios, no había escuchado de Él, estaba en medio de un dolor, y en medio de todo ese proceso, Dios se le aparece a su vida, no como esa figura ahí, sino como en ese llanto y dice, no llores más, yo soy tu padre. Y ella entiende, porque en nuestra vida dice que Dios puso su espíritu, sopló, dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, y nos dio aliento de vida, y dice, y somos hechos a su imagen. En nuestro cuerpo, en nuestro ADN hay una verdad, queramos o no, de que nos dice Dios existe, pero esa verdad se activa en nuestra vida cuando hay un momento que hace clic. En ese momento, y ese clic necesitamos tenerlo, pueda que sea fuera, porque lo que estoy diciendo en marco de ella, en ese marco como casi de lo imposible, de ese contexto ateo, y mira Dios lo que hace, a otros por medio de una enfermedad, a otros por medio de una persona, un amigo, a través de este tiempo con Dios. Tú dices, oiga, yo siento, percibo algo, y que algunos llaman conciencia, o llaman, ay no, esto son cosas de la... No, es Dios, uno puede percibir que hay algo superior que está tocando. En cambio, el caso mío fue en medio de una congregación, en medio de una iglesia. Yo nazco en un hogar creyente, o más bien mi mamá creyente, yo comienzo a asistir a la iglesia, y a la edad de los 6, 7 años, Dios utiliza a un pastor para que me llame. Yo estoy en un salón lejano, me llaman, Andrés, venga, yo tengo unos 7 años, me acaban de decir que Andrés, que si usted sigue molestando, porque estaba molestando en clase, si usted sigue molestando, vamos a llamar a sus papás y que lo regañen. Me llaman, yo llego a la puerta de la iglesia, veo a mi mamá llorando, tanto me acuerdo yo, y yo me quedo mirando y digo, me van a regañar, porque me porté mal. Pero cuando piso el templo, porque era en otra casa lejos del templo, yo caigo de rodillas a los 7 años, no porque alguien me manipuló, sino que yo siento algo que sobrepasa mi ser. Sí. Y entiendo que hay algo de Dios. O sea, con 7 años uno no tiene como muchos conceptos, pero yo entiendo que es Dios, y el pastor viene y me hace pasar al altar y me dice, Andrés, Dios te llama, Dios tiene un plan contigo, vas a ser pastor, vas a predicar, y toda esa verdad se vuelve mi verdad, ¿sí? Sí. Y así como tú quisiste ser odontólogo, médico, lo que sea, yo de pequeño dije, yo quiero ser pastor, porque sentí que esa verdad que me hizo estudiar lo que he estudiado, vivir lo que he estudiado, fue algo que es verdad en mi vida. Y algunos me decían, Andrés, pero de adolescente o joven, ¿tú por qué no haces esto? Porque esa verdad era más fuerte que los deseos o los sentimientos que yo podría tener. Entonces me gusta aquí cómo lo primero que nosotros necesitamos en nuestra vida es un encuentro con Dios. Yo no sé si tú puedes recordar en qué momento tú dices, uy, ese día, esa palabra, esa canción, esa persona me dijo, yo sentí. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios, tu vida en Dios tiene sentido. Claro. Y ahí es lo primero. Yo me acuerdo el camino de Maús también dice que iban tristes y se encontraron con alguien que comenzaron a hablar, y estos hombres tristes les decían, no supiste del profeta este que mataron, y después se dan cuenta que con el que estaban hablando era con Jesús resucitado. Sí. Entonces ese encuentro, déjame decirte, Dios quiere hacerlo. Lo que decía mi esposa ahorita, que ese amor de Dios es tan grande que Él vino en pocas palabras y nos buscó. Y si tú estás escuchando este mensaje, es porque Dios se ha encontrado contigo en el camino. Porque Dios no solo habla al espíritu, como yo te puedo decir, como decía mi esposa, yo escuché como esa voz allá adentro, yo puedo decir, bueno, Dios utilizó a otra persona, o puedes escuchar esta predicación o otra predicación, una canción, y tú dices, eso me está hablando a mí. Y tal vez hay gente que necesita hoy escuchar que Dios está tocando a esa puerta y dice, oye, déjame entrar. Yo no quiero estar afuera de tu vida, yo no quiero ser una teoría, no quiero ser una religión, no quiero ser un club para ti, sino quiero que tengas carne, vivencia conmigo. Y cuando ocurre esto, lo siguiente que dice Juan, es no solo que le he visto, sino, dice, lo hemos visto con nuestros propios ojos, en 1 Juan capítulo 1, versículo 1, y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. El versículo 2, Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora, ojo con esto, testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna.
Oiga, Y mira que pensando en lo que hablábamos, pues ahorita de pronto no teníamos pensado hablar del testimonio, de cómo fue ese encuentro, cómo entrar en esos detalles, pero pensaba en lo que hablábamos un poquito de lo que ocurrió conmigo en mi vida cuando era niña, y no fue ese momento justo en el que a partir de ahí entonces fui cristiana y fui creyente. No, pero pensaba precisamente en lo que tú decías de o lo que hablábamos de esa relación que hoy día puedo testificar por cada una de esas experiencias. O sea, ese primer encuentro entre Dios y yo no fue algo en lo que de una vez ya todo ocurrió, pero marcó de tal forma que llevó a otras experiencias más adelante y asimismo a fundamentar esa fe de una manera tal que puedo hablar hoy acerca de Él, puedo hablar acerca de ese Padre que ama, puedo hablar acerca de ese Dios que ha llegado a mi vida a transformar. Entonces, mira bien interesante esto, porque lo que dicen ellos nosotros lo hemos visto, lo hemos tocado, se nos ha manifestado, nos ha revelado, en pocas palabras, que es dejarse ver. Dice, y ahora nosotros testificamos. ¿Sí? Claro. Mira qué interesante esto. Si tú has tenido un encuentro con Dios, tú hablas de Dios. Claro. Hablas Así es de aquello que has vivido con Él, de Y eso en lo que Él ha venido a marcar tu vida, a transformar, eso que ha impactado en Por ti. eso Él dice, Él es, versículo 2, versículo 1, Él es la palabra viva, ¿cierto? De vida. O sea, Él dijo, esto con el que yo me he encontrado con Él, es la vida misma. Claro. Es el que le da sentido a la vida, el que me da horizonte a mi destino. Y dice, por eso anunciado, porque se nos ha revelado, y aquí habla de la vida eterna, ¿no? Dice, Sí. nos fue revelado, y nosotros lo mismo ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Entonces, no solo es la vida acá. Ellos al entender, Juan está diciendo, yo le conocí, le palpé y entendí que era la vida misma, que con Él la vida tenía sentido, ¿cierto? Pero también dice, la vida eterna también lo es Él. Entonces, ese encuentro personal le dio sentido a la vida de Juan y a todos los que se encontraron con Jesús y nos da sentido a nosotros y descubrimos que es esa verdad absoluta que viene y nos da sentido, propósito, que nuestra vida comienza a girar, no porque nos volvamos fanáticos, sino que entendemos que hay un propósito, que no nacimos en esta tierra para crecer, para multiplicarnos, sembrar un árbol y morir, sino que hay un Dios todopoderoso que nos dio la vida, que nos hizo a su imagen y semejanza. Por encima de nuestros padres, a los cuales honramos, hay un Padre celestial quien nos creó. Y cuando tú tienes ese encuentro con Él, óyeme, tu vida cambia, encuentra el sentido, encuentra la razón del existir. Y aunque decía mi esposa algo, y aunque vivimos esa vida de encuentro donde tenemos muchos encuentros y donde hay un proceso natural de la vida, tú no cambias de la noche a la mañana, sí te lleva a testificar, a contarles a otros. Entonces, no se trata de ser perfecto para testificar. Se trata que en medio del proceso tú hablas de esos encuentros, de eso que tú has tenido con Dios, aún de tus errores y cómo Él te ha amado, aún del pecado, de las cosas malas y cómo te ha perdonado, pero también de lo bueno que Él ha sido. Y esto tiene que ver con ese encuentro. Entonces, a mí me hace reflexionar esto. ¿Qué tanto yo creo y tengo en mi corazón ese encuentro con Dios? ¿A cuánto le testifico? Y testificar no es coger solo la Biblia, sino hablar de una manera práctica. Oye, mira, en el trabajo hay gente con problemas, en la esquina, el vecino, tal. ¿Por qué no decirles, oye, yo también he tenido problemas? Claro. Oye, yo también, y mira, mi solución fue esta. De lo que Él es para la vida de cada uno, porque no es que hemos vivido con Dios o nos hemos encontrado con Él fuera de este mundo, en un ambiente donde estamos como que nos sacó por un momento y entonces ahí nos vimos. No, es Dios en medio de nuestra vida natural, en lo que todos hacemos, como estudiantes, como niños, como adolescentes, como jóvenes, después como esposa, como madre, como mujer. O sea, es ese encuentro en lo cotidiano. Sí. Entonces es para algo práctico, en esos momentos tal vez de tristeza, de depresión. O sea, esos momentos que humanamente todos pasamos, pero podemos decir, mira, y decirle a otros, porque de eso se trata testificar, poder decirle a otro que tal vez vemos en esa situación, yo también pasé por ahí, pero me encontré con Dios y Él fue el que vino
a ayudarme y a levantarme en ese momento de mi vida y también lo puedo hacer contigo. Y mira que hay cosas que uno puede testificar. Y yo quiero ser claro con esto, que no te salieron al 100. Porque puedes decir, no, mira, alguien está llorando por alguna situación y tú dices, mira, yo también lloré. Y es que es esto, por ejemplo, lo económico, ¿no? Yo fui sanando o un familiar murió, lloré porque él estaba enfermo. Pero tú puedes decir, en medio de eso yo aprendí a conocer a Dios. En medio de esa crisis, porque no todo tiene que ser excelente. No, es que yo pasé en 100. No, aún en eso, mira, yo aprendí que hay veces yo tengo que entregar las cosas a Dios. Yo aprendí que tengo que ser mejor administrador. Estoy trabajando en eso. Aunque mi familiar falleció, Dios me dio la certeza, la paz, no sé, tantas cosas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que Juan nos está diciendo, mira, nosotros encontramos a Jesús y eso nos encontramos, Él nos dio un curso de teología, de Biblia, de griego, de hebreo, ahora sí estamos, no. Lo que hemos visto, lo que hemos oído. Escúchame esto, visto y oído. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Y es la importancia de haber tenido ese encuentro con Dios. Si tú entiendes esto, entiendes que Dios... Si tú tienes un encuentro con Dios, tú entiendes que Dios es lo mejor para tu vida y es lo mejor para tu familia, para tus hermanos, para tus padres. Y tal vez alguno dice, yo voy a la iglesia, pero yo no le hablo a mi mamá, yo no le hablo. No, si los amas y has encontrado con Dios, debes buscar el espacio de hablar con ellos. No del fanatismo, sino, oye, estoy llorando por ti, oye, ¿por qué no le pedimos a Dios? Hay tantas formas y créeme que el que toca el corazón, así como tocó el tuyo y el mío, es Dios. No son tus argumentos, no son tu manera de pensar, sino es Dios mismo que se ha hecho carne, que se ha hecho vida en nosotros. Y eso es lo que nos lleva a testificar. Entonces, lo primero, teníamos 4 puntos, creo que nos va a tocar dentro de 8 días dar otros 2. Lo importante es, primero, tener un encuentro con Dios. Y ese encuentro con Dios es diferente para todos. No hay una regla, es que tú tienes que haber vivido esto. No, yo puedo tener mi experiencia, tú tienes mi experiencia, pero lo importante es que Dios, aunque es un Dios universal, un Dios glorioso, un Dios majestuoso, es un Dios personal. Y tal vez tú dices, oye, yo he ido a la iglesia y eso no he tenido un encuentro. Pídele, dile, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Claro. Dile, Señor, yo quiero sentirte, yo quiero... Y eso va a pasarte en el trabajo, eso va a pasarte en el camino. Yo me acuerdo en ocasiones donde yo le he dicho esto a Dios, y camino a diferentes sitios, por ejemplo, para el trabajo, una vez iba en una moto rapidísimo, yo iba tarde para el trabajo y yo le aceleraba esa moto, y yo sentí algo que me dijo, para, y yo no quería parar, y yo dije, ¿pero qué es esto? Algo me decía, para, y hasta que yo frené la moto, y cuando frené pasó un camión, pero se pasó un pare, y yo dije, oye, eso es un encuentro con Dios. Claro. Esas cosas que nos habla a nosotros, pero tienes que desearlo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo te anhela, que Dios te anhela. Y qué bueno que tú puedas entender eso. Y yo quiero que entiendas también lo segundo. Es necesario contarles a otros acerca de Jesús. Y qué bueno que en esta hora, esta palabra haya tocado tu corazón. Nosotros teníamos un plan hoy de hablar otras cosas más, pero hasta aquí ha llegado nuestro tiempo, porque esto es lo que Dios tal vez tenía para ti hoy. Dios dice en Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa, a su vida, y cenaré con él. Y este cenar es, tendré comunión, amistad, coinonía con él. Si tú hoy quieres vivirlo, yo te lo puedo decir desde mi experiencia personal. Yo lo he visto, yo lo he oído. Él me ha revelado a mí. Y yo sé que mi esposa también. Por eso hacemos este tiempo con Dios. Y mira que me gustaría añadir algo. Muchas veces pensamos en esos encuentros magnos en que pasan cosas sobrenaturales y de relámpagos y centellas, pero qué bueno que puedas valorar esos pequeños detalles y esos momentos tal vez sencillos, porque Dios obra a través de la sencillez. Sí. Y que puedas valorar porque ese ha sido, por más sencillo que sea, ha sido el momento magno de Dios contigo. Sí, Señor. Entonces es necesario que aprendas a valorarlo y por más pequeño que te parezca, tienes que hablar acerca de ello, porque puedes estar ayudando a otras personas a superar tal vez muchas cosas en su vida. Entonces no menosprecies, por más pequeño que te parezca, ese encuentro que has tenido con Dios. Entonces no es un modelo y no se trata de que Dios hace esto con los buenos.
Dios hace esto con todos, el que está abierto, y muchas veces cuando no estamos abiertos, Él viene y lo que tú dijiste, ¿no? Se me vino y me habló, yo ni sabía que existía. Sí. Dios está hablando en esta hora, y tal vez tú llevas mucho tiempo de cristiano y has dejado de hablar de Él, porque tal vez te falta un encuentro con Él. Y qué bueno que despertemos de esto y entendamos. Así es. El encuentro se hace personal, pero también congregacional. Muchos de los encuentros que yo he tenido con Dios han sido en la iglesia. Una palabra, la canción, la alabanza. Y esos argumentos que ves, tenemos, no, yo no voy a la iglesia, yo tengo mi relación desde acá. No, eso no está bien. O yo solo miro el tiempo con Dios y ya, no. Es necesario congregarnos, porque la iglesia hizo para ayudarnos a crecer. Dice, hemos visto y oído. Y la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Qué bueno que te congregues, qué bueno que vengas y nos acompañes y crezcamos juntos en la fe. Yo quiero cada domingo, junto con mi esposa y el equipo que trabajamos, contarte lo que Él ha hecho, para que te llenes de fe, pero también que tú nos cuentes, vivir esa comunidad. Que Dios nos ayude a que podamos ser como este apóstol que no dice su nombre, que no dice a quién le habla, no le interesa escribir, rompe los modelos de la carta, pero dice algo muy importante: yo me encontré con Jesús y por eso les hablo hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada uno de nosotros, los que hemos podido conectarnos a través de este tiempo con Dios, de este tiempo con tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener esa vivencia contigo, esa realidad contigo, Señor, que podamos, más que creer haberte conocido, poder tener esa certeza y esa convicción de que tú estás en nuestra vida, aún en los momentos difíciles, en los momentos alegres, en todos, saber que tú eres Dios y que estás para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos ya saludando. Uy, eso hay una lista larguísima. Saludamos a Bárbara, a Hernando, a Gerardo Maldonado, a Diego Yayadi, a Livia Ruth, Odair Triana, Natalia Fernández, Irma, Mari Rodríguez, Ivette Castillo, Sandra Robles, Giancarlo, Max, John, Rosy, Liliana, Carolina, Diana, Adriana, Diogemiri, muchos más que se están... Y de paso saludamos a todos los familiares que sabemos que están ahí con ellos y a los amigos que nos verán. Ahí están. Una manera de tener esa respuesta de compartir, de telecompartir, para que otra persona escuche este mensaje, claro, y sepa que usted cree esa fe. Tal vez alguno le va a preguntar, ve, yo quiero saber de ustedes, ¿cómo es eso? Dale compartir en la parte de abajo, dale un me gusta, dale un corazón, no sé, para que otros escuchen y vean lo que Dios está haciendo en tu vida y que también quiere hacer en todos, porque Dios quiere que todos le conozcamos. Así que nos vemos este domingo a las 10 de la mañana en la iglesia. No digas porque hoy escuché el domingo, no, el domingo tengo una cita especial, una cita bien hermosa. Así que nos vemos este próximo domingo, 10 de la mañana, en el barrio Los Andes, al pie de Cafán de la Floresta, carrera 67A, número 9568. Informes al teléfono 300-213-4080. Dios les bendiga, qué bueno que socializaran un poquitico más ahí en familia y nos vemos entonces. Chao. Chao.